son mucho más amables para el paciente y hacen que el tratamiento no sea pues tan agresivo a la hora de instalar el marco y sea mucho más amigable para el paciente, como lo había dicho previamente. Después de que se prueba la valía de la radiocirugía intracraneal, los oncólogos radioterápicos empiezan a buscar la posibilidad de sacar la radiocirugía intracraneal fuera del cráneo y se desarrolla el término de radiocirugía extracraneal para intentar hacer lo mismo que se hacía en el cráneo, que era tratar lesiones de pequeño volumen con altas dosis de tratamiento. Nuevamente se desarrollan elementos de inmovilización que permiten que el paciente en el tiempo real esté lo más quieto posible para poder administrar dosis muy altas de radiación a la diana terapéutica. En este caso contamos con colchones de vacío que tienen una capacidad de indexar unos cinturones para controlar, por ejemplo, el movimiento del diafragma. También tenemos unos puentes que generan inmovilización de las extremidades inferiores para garantizar la inmovilidad de las extremidades cuando tratamos lesiones óseas. Y tenemos también unas especies de cortinas plásticas que podemos de alguna manera aspirar para que se peguen lo más adheridas a la superficie del paciente y lo envuelvan para garantizar una inmovilización durante el tratamiento. A partir de esto, empezamos a hacer mucha radiocirugía extracraneal y a tener unos resultados maravillosos en los pacientes adultos. Entonces se abre la puerta para empezar a tratar a nuestros pacientes pediátricos. En cuanto a los beneficios de la radiocirugía intracraneal y extracraneal para pacientes pediátricos, ¿qué sabemos? Sabemos que es un procedimiento corto, de 1 a 5 días, porque si pensamos lo que es la radioterapia convencional, son tratamientos de 25 a 33 días nuestro paciente en máquina, y en este caso lo reduciríamos a 1 día o en 5 días máximo para terminar el tratamiento. Se reduce la necesidad de anestesia porque pues todos ustedes saben que no todos nuestros niños se pueden quedar lo suficientemente quietos durante el tratamiento de radiación y necesitamos utilizar sedación para poder garantizar la inmovilización. Si son tratamientos de 33 días, son 33 días recibiendo pues sedación, pinchazos y es muy molesto para el niño. En este caso, cuando hacemos procedimientos cortos, esto se reduce de una forma notoria. Tiene un impacto menor en la rutina diaria, puesto que se ocupan menos los aceleradores, ya que pasamos de 33 tratamientos en un solo paciente a 1 o 5 tratamientos. Y la recuperación es rápida. Yo diría que más que recuperación es que no hay daño o un efecto directo del paciente durante el tratamiento, porque muchas veces el tratamiento es imperceptible. Es un tratamiento no invasivo, algunos lo describen como mínimamente invasivo, pero para mí es un tratamiento que no es invasivo porque nosotros realmente no hacemos disección de ninguna cavidad, ni siquiera tenemos afectación directa sobre la piel. Es un tratamiento realmente pues muy amigable. ¿Y qué hacemos? Hay una focalización de altas dosis de radiación. Entonces, allí que tenemos menor tejido irradiado con caídas rápidas de dosis porque vamos directamente a la diana terapéutica, cuidando mucho más el tejido circundante que no necesita dosis de radiación, tiene una eficiencia o una eficacia radiobiológica importante. El símil que yo suelo hacer en esto es el símil de los antibióticos. Cuando nosotros vamos a tratar una infección bacteriana, tenemos que lograr una dosis mínima inhibitoria de un antibiótico para garantizar el control de la infección. En el caso de los tumores, cuando hablamos de radiación, lo que hablamos es de radiobiología, que sería de una forma fácil la dosis necesaria para generar un daño letal a la célula tumoral que tiene o no tiene la capacidad de recuperarse, generando un daño definitivo en este tipo de célula. Es útil la radiocirugía en donde en enfermedad irresecable, en enfermedad recurrente localizada y en enfermedad oligometastásica. Este término de oligometastásico es un término que ha ganado mucha fuerza quizás en los últimos 5 años y dependiendo del grupo que revisemos se define como menos de 5 lesiones metastásicas en un paciente en los grupos más generosos o menos de 3 lesiones metastásicas en los grupos más exigentes. ¿Qué tiene esta técnica? Cada vez en el país tenemos más disponibilidad y experiencia clínica de algunos equipos. A esto quiero hacer una parte y es que
Donde yo estudié en España, en el País Vasco, en el Hospital Universitario de Donostia. Allí en San Sebastián, en País Vasco, no existen los fellows, y creo que en la gran mayoría de España no existen los fellows. Lo que existen son unas profundizaciones o entrenamientos en áreas específicas. En mi caso, yo tuve un entrenamiento de 2 años durante mi periodo de formación en tratamiento en paciente pediátrico. El hecho de tener estas profundizaciones hace que tú te dediques en exclusividad o la mayor parte de tu tiempo a este tipo de tratamientos. Y como todo, entre más experticia tenga tu especialista, mejores van a ser los resultados. En otros países desarrollados lo que existen son fellows, como en Estados Unidos, en donde vas y haces fellows de radiocirugía y la gran mayoría de los oncólogos radioterápicos de los Estados Unidos son fellows de áreas específicas. En Colombia somos, como les he dicho, más oncólogos radioterápicos generalistas que tratamos todas las patologías, pero hay que identificar esos grupos que se dedican en gran parte o una parte importante de su carga asistencial a tratamientos con radiocirugía. ¿Qué tenemos de la radioterapia craneal convencional? Sabemos que tiene efectos tardíos para los pacientes pediátricos. La radioterapia convencional impacta en la audición. Según los estudios, sabemos que un 14% de los niños desarrollarán signos de pérdida auditiva en 3 a 5 años después de la radioterapia convencional. Sabemos que la radioterapia convencional impacta en el crecimiento craneofacial de nuestros pacientes. La radioterapia convencional impacta en la neurocognición. Esto ya lo sabíamos por varios estudios publicados, el más importante probablemente el del grupo de neuropsicología del MD Anderson, en donde se dieron cuenta, basados en este estudio y unas escalas, que la radioterapia convencional genera una alteración neurocognitiva en los pacientes, y esto nos llevó a hacer radioterapias holocraneales con protección de hipocampos en los pacientes que así lo permitan, intentando garantizar que esta área, la neurocognición, no se afecte de una forma tan notoria. Sabemos también que la radioterapia convencional impacta en la producción de segundas neoplasias. En estudios de supervivencia a cáncer infantil se ha encontrado un riesgo excesivo de segundas neoplasias y es directamente relacionado con la dosis utilizada. Se ha encontrado que se pueden presentar gliomas hasta 9 años después del uso de la radioterapia convencional y se pueden presentar meningiomas incluso 17 años después del tratamiento. La radioterapia convencional también puede impactar en la función neuroendocrina y como son pacientes en crecimiento, esto puede tener un impacto importante. De esta forma podemos decir que la radiocirugía craneal puede ahorrar tejido normal y tenemos que tener en cuenta que nos podría dar un beneficio para esta población sensible. Aquí les he traído una compilación de estudios de gliomas de bajo grado tratados con radiocirugía. Si nos damos cuenta, la mediana de edad es más o menos de 16, 18 años en algunos grupos. Los gliomas fueron mayoritariamente grado 1 y grado 2. Teníamos edades que oscilaban desde 4 años hasta 68 años, dependiendo del estudio que analicemos. Algunos pacientes habían recibido radioterapia previa, más o menos, si unificamos todas las bases, la dosis, el tamaño medio del tumor fue aproximadamente de 4 centímetros y las dosis oscilaban entre 15 y 22 grays, con unos estudios que tenían seguimientos importantes que podían llegar a los 181 meses o algunos que solamente tenían 19 meses de seguimiento. ¿Qué es lo importante? El control de estos pacientes. ¿Qué control local mostraron las series? Un control local entre el 80 al 90%. Y en cuanto a la toxicidad, sí se presenta toxicidad, pero hay que resaltar que las toxicidades que se presentan en estas series no fueron toxicidades grado 3, era toxicidad grado 1 y grado 2, y muchas de ellas asintomáticas para los pacientes, lo que hace que sea un tratamiento relativamente bien tolerado. En cuanto a las indicaciones para gliomas, decimos que estaría indicada en pacientes que no son quirúrgicos, como tratamiento adyuvante en resección parcial o en recurrencias locales del tumor. De todos estos estudios, quise de pronto resaltar el de Winthrop, que hizo un seguimiento de 12 años
y en este estudio le encontró un control local del 96%. En cuanto a la Es por toxicidad... el cuadrado de ayer, nosotros con Fausto éramos descrestados. Nosotros nunca habíamos visto eso. Aló. Y tan En cuanto a la toxicidad, encontramos edema sintomático transitorio y aumento de la cavidad del quiste entre el 0 al 51%, pero no todos los pacientes fueron sintomáticos, o sea que tenemos cambios por imagen, pero no tenemos cambios sintomáticos. Ahora les voy a presentar un ensayo multicéntrico del grupo de Gamma Knife utilizando radiocirugía para astrocitoma pilocítico. En este estudio analizaron 141 pacientes con astrocitoma pilocítico en 9 centros internacionales del grupo de Gamma Knife con una edad media de 13 años y una media de seguimiento de 148 meses. El intervalo desde la última cirugía hasta la radiocirugía fue de 13.5 meses. En cuanto a las características del grupo, eran 141 pacientes, de los cuales el 21% tenían solamente biopsia, el 50% tenían resección total, un 10% no alcanzaban a hacer una resección completa y el 19% tenían resección completa de la lesión. De estos, tuvieron radioterapia previa al tratamiento de radiocirugía un 15% de los pacientes y tuvieron quimioterapia previa un 8% de los pacientes. En cuanto a las características del tumor, se utilizó como tratamiento adyuvante la radiocirugía en el 39% de los casos, como radioterapia de salvamento en el 61% de los casos. Se encontraba que había localización en el tronco en un 30% de los casos y al analizar entre sólido y quístico se encontró que el 39% eran astrocitomas pilocíticos sólidos y un 61% quísticos. En cuanto a las características de la radiocirugía, el volumen medio del tumor fue de 3.4 centímetros cúbicos, el diámetro máximo del tumor fue de 1.45 centímetros, la dosis fue de 14 grays con una isodosis de prescripción al 50% y la dosis máxima de 28 grays. ¿Qué tenemos? La supervivencia global para todos fue excelente, por encima del 80%, y si hacemos un análisis año por año, vemos que el primer año teníamos una supervivencia global del 99%, al tercer año del 97%, al quinto año del 96% y al décimo año una supervivencia del 93%. En cuanto a la supervivencia libre de progresión, tenemos para el primer año 90%, para el tercer año un 81%, al quinto año un 74% y al décimo año un 70%. Si diferenciaban la supervivencia o la PFS por edad, era mucho mejor la PFS en el grupo de menos de 18 años, al compararlo con el grupo de mayor a 18 años. Si lo vemos por años, podemos ver cómo el grupo menor a 18 años en el primer año tenía un 94% para la PFS, al quinto año un 81% para la PFS y a 10 años un 77%. Si lo comparaban con el grupo mayor de 18 años, acá caían las PFS a un 57% y estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Si se analizaba por volumen, las PFS eran mejores en volúmenes pequeños, menores a 4 centímetros cúbicos. En el primer año un 94%, al quinto año un 82% y al décimo año un 77% comparado con volúmenes superiores a 4.5 centímetros, donde la PFS caía a un 56%. Estas diferencias también fueron estadísticamente significativas. Cuando se analizó el grupo que había recibido radioterapia previa versus el que no había recibido radioterapia previa, era muy notoria la diferencia a favor del grupo que no había recibido radioterapia previa. El primer año teníamos una PFS del 92% y si comparamos el año número 10 llegaban a un 74% versus a un 48% en el grupo que había recibido radioterapia previa. También diferencias estadísticamente significativas. Cuando se hace un análisis con quimioterapia, la supervivencia también fue mejor en el grupo que no hizo quimioterapia. Si lo vemos,
en el primer año, en el grupo que no hizo quimioterapia, teníamos una PFS del 91% versus un 73% para el grupo de quimioterapia, y en el 10.º año llegábamos a un 72% para el grupo que no había hecho quimioterapia y un 44% para el grupo que había hecho quimioterapia. Fueron diferencias estadísticamente significativas. En conclusión, la radiocirugía para astrocitoma pilocítico en este estudio pues tiene unas conclusiones limitadas porque es un diseño retrospectivo y hay ausencia de información molecular que nos podría ayudar a seleccionar mejor a los pacientes. De todos modos, es una serie amplia para astrocitoma pilocítico y demuestra un control local duradero con radiocirugía. Se encontró que las PFS son mejores en pacientes jóvenes, de volumen pequeño y sin terapia previa de radioterapia o quimioterapia. Denota que no hubo impacto significativo en las dosis. Otras series demostraron que el control podría ser mejor para tumores sólidos y para localizaciones fuera del tronco encefálico. La radiocirugía no debería ser considerada para tumores alrededor de la vía óptica o lesiones grandes. Esto es muy debatible porque hoy en día nosotros en paciente adulto tratamos lesiones en estas localizaciones de forma muy precisa con los resultados muy válidos, pero como en niños hasta ahora se está empezando el camino, quizás lo más aconsejable es no tratar estas localizaciones hasta que los ensayos clínicos nos muestren realmente cuál sería la dosis precisa y las restricciones para que el tratamiento sea lo más amigable posible. En cuanto a la radiocirugía en las malformaciones arteriovenosas pediátricas, sabemos que las MAF son la causa más común de hemorragia subaracnoidea en niños. Sabemos que hay una mortalidad a 30 días después de la hemorragia subaracnoidea o de la ruptura del aneurisma de un 22%. Y el grupo de Gamma Knife tomó datos de 7 instituciones con niños menores de 18 años con ruptura o sin ruptura de la MAF. Encontraron resultados favorables para obliteración de la MAF sin hemorragia post-radiocirugía y sin síntomas permanentes asociados a radiocirugía o cambios radioinducidos. Este grupo encontró 357 pacientes con un seguimiento de 7.6 años, con una edad media de 12 años. De estos, el 69% debutaron con hemorragia, el 77% de las malformaciones estaban localizadas en áreas elocuentes, el 59% eran grado 3 de la escala de Spetzler-Martin, la media del volumen del nido fue de 3.5 centímetros cúbicos y la dosis media de 21 Grays. En cuanto a la respuesta al tratamiento, en la MAF se divide en dos: obliteración completa, que es el cierre total de la malformación, o obliteración parcial, que es el cierre parcial al menos del 50% de la luz. En cuanto a la obliteración completa, encontraron un 63% y un 59% para obliteración parcial. En cuanto al rango de hemorragia post-radiocirugía anual, fue solo del 1.4%, y si lo dividían en las MAPS rotas que habían debutado con hemorragia, sin ruptura, perdón, las MAPS no rotas, las que no debutaron con hemorragia, tenían un 0.8% versus un 1.6% en aquellas MAPS rotas que habían debutado con hemorragia. En cuanto a los síntomas, presentaron síntomas el 8% de los pacientes, pero solamente fueron permanentes estos síntomas el 3%. El síntoma más común fue la cefalea. En cuanto a las malformaciones no rotas, se encontró que tienen un mayor rango de obliteración, de un 68% para obliteración total versus un 53% para las MAP rotas. Estos resultados fueron estadísticamente significativos. Y como factores predictores encontraron la ausencia de embolización. O sea, la malformación que no había sido embolizada tenía más probabilidad de hacer una oclusión total. Y lo mismo, las dosis marginales. A mayor dosis, mayor tasa de obliteración. Y esto tiene que ver con la fisiología de la radiación en la íntima de la arteria. Cuando empezamos a tratar pacientes con malformaciones arteriovenosas, por la tecnología que teníamos, llegábamos a dosis de 15 Grays. Con el tiempo nos dimos cuenta que esa dosis deberíamos subirla y hoy trabajamos con dosis entre 18 y 22 Grays o mayores que nos dan mayores tasas de oclusión.
En este caso, el grupo de Gamma Knife también hizo un análisis en cuanto a la dosis y se dio cuenta que a las malformaciones que se habían tratado con dosis superiores a 22 grays, la tasa de obliteración completa subía al 78% versus en los que se había dado una dosis inferior que se quedaba en el 47%. Como predictores de hemorragia encontraron el drenaje venoso profundo, que es el predictor más fuerte, seguido por el sexo femenino, y la malformación de tamaño pequeño. Como conclusión, además de la consideración de la intervención para las malformaciones rotas, es de considerar un manejo más agresivo para niños con MAF no rotas con factores de riesgo de hemorragia. Salgámonos del cráneo y vamos a la radiocirugía extracraneal. ¿Qué tenemos de radiocirugía extracraneal hasta este momento? Una experiencia limitada en niños. La dosis de radiación, en este caso, es altamente efectiva para el control de las lesiones, ya que nos da un incremento del control en sarcomas que ha sido probado en varios estudios retrospectivos. En pacientes pediátricos con metástasis limitadas en pulmón y en hueso, se consideran curables con terapia local ablativa. Esto tiene que ver con el paciente oligometastásico que habíamos hablado antes. Si tienes 5 lesiones metastásicas o menos de 5 lesiones metastásicas, sabemos que por la fisiología molecular de la metástasis podríamos impactar en el periodo de quimiorexis antes de que la enfermedad llegue a ser una metástasis masificada. También sabemos que cuando hacemos radiocirugía tenemos un impacto en el sistema inmune mediado a través de los macrófagos y las células dendríticas que tienen una activación para ayudarnos a controlar la enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Aún no lo tenemos claro. Este estudio, el Euro-Ewing, analizó 120 pacientes con Ewing y trató de identificar la supervivencia libre de eventos en los diferentes grupos. Los que no recibieron tratamiento tenían una supervivencia libre de eventos del 14%. A los que se les hizo radiocirugía al primario o a la lesión metastásica tenían una supervivencia libre de eventos del 17%, y a los que se les hizo radiocirugía en el primario y radiocirugía en la metástasis llegaron a una supervivencia libre de eventos del 39%. Es una diferencia importante. ¿Qué tenemos acá? Que la radiocirugía podría tener un impacto significativo en los resultados para pacientes con enfermedad oligometastásica y resecable. ¿Por qué pongo acá que resecable? ¿Por qué no? Porque en adultos empezamos a hacer radiocirugía extracraneal, SBRT, siempre en paciente no operable con malas condiciones clínicas. Probamos la validad de la técnica y en los últimos años hemos demostrado, quizás este año el que más resultados ha sacado a la luz de la ciencia, que en algunos pacientes adultos con cáncer de pulmón, no célula pequeña, en estadios iniciales, parece ser que la radiocirugía, la SBRT, podría ser mejor que la cirugía. Por eso pongo acá que, ¿por qué no en resecable? Es un camino que tenemos que empezar y probablemente nos vamos a encontrar respuestas positivas para nuestros pacientes. En cuanto a la radiocirugía extracraneal pediátrica, ¿qué información tenemos disponible hasta hoy? La SBRT para metástasis, para Ewing recurrente y para osteosarcoma que publicó la Clínica de Mayo, ellos tenían 14 pacientes con 27 lesiones, de las cuales 8 eran Ewing y 19 osteosarcoma. La edad media para ellos fue de 24 años, 6 eran menores de 18 años, tenían 12 pacientes localizadas esas metástasis en la columna, 6 localizadas en el pulmón, otras que no, 8 lesiones que estaban localizadas en hueso pero no en columna, y una lesión en cabeza y cuello. La mediana de la dosis fue de 40 grays y se utilizaron fraccionamientos de 1 a 10 fracciones. Las restricciones de dosis se utilizaron a través de la escala de la APM, y cuando el niño o el paciente era menor de 18 años se hacía un 10% de la reducción de la dosis, y cuando tenía quimioterapia concomitante también se hacía una reducción del 10% de la dosis. Esto un poco más técnico, cuando nosotros delimitamos la lesión a nivel del hueso, le damos un margen de 1 centímetro. En cambio, cuando lo limitamos a nivel de tejido blando, la dosis es de 0, el margen es de 0,5 centímetros. En cuanto a los resultados, la mediana de seguimiento a 2 años con un control local del 85%.
Hubo dos fallas, eran lesiones de osteosarcoma tratados con 30 Grays en 3 fracciones. En cuanto a la toxicidad, se tuvo un caso de esofagitis grado 2 y un caso de dolor llamarada. En cuanto a la toxicidad crónica, se presentó en 3 pacientes. Uno presentó plexopatía sacra, pero este paciente que había presentado plexopatía sacra había recibido previamente, un año y medio antes, radioterapia externa convencional. Hubo un caso de mionecrosis grado 3, pero este paciente tenía concomitancia con gencitabina y hubo una necrosis avascular con fractura patológica en la cabeza del fémur en un paciente que se utilizó una dosis de 60 Grays en 10 fracciones. Este es un caso de miositis severa en un paciente con neuroblastoma. Era un paciente de 4 años que había sido tratado inicialmente con 10 fracciones de 3 Grays para una dosis total de 30 Grays en escápula derecha. Hizo progresión y se intentó rescatar con radiocirugía. Se le hicieron 3 fracciones para 27 Grays y un mes después de la radiocirugía presentó una miositis. Esto nos lleva a que de golpe no nos vayamos a ir tan rápido en busca de la reirradiación con radiocirugía, que nos acordemos que tenemos que dejar que el tejido se recupere. Normalmente en los fraccionamientos convencionales no solemos hacer reirradiaciones antes de los 3 primeros meses, entonces quizás en este tipo de pacientes tendremos que encontrar cuál es la ventana ideal para poder hacer una reirradiación con radiocirugía. ¿Qué ensayos clínicos de radiocirugía extracraneal tenemos en marcha? Tenemos el COC 1221, que lo que hace es intentar validar una dosis de 40 Grays en todas las lesiones óseas metastásicas menores a 5 centímetros. Ellos le hacen radiocirugía tanto al tumor primario como a la lesión metastásica y utilizan estos dos fraccionamientos. Al tumor primario le dan 35 Grays y a la lesión metastásica 40 Grays. El otro estudio en marcha es el del Hopkins con la Clínica de Mayo y con el Hospital de Rochester. Este ya es un fase 2 para radiocirugía extracraneal de metástasis óseas de pacientes con sarcoma. La elegibilidad o los criterios de elección de estos pacientes es pacientes que no tengan, o sea, no deben ser rhabdomiosarcoma, deben ser mayores de 4 años o menores de 40 años, tener 1 a 5 metástasis en columna o fuera de la columna, que las lesiones sean menores a 5 centímetros y que el volumen sea inferior o igual a 250 centímetros cúbicos y tener quimioterapia mantenida por 2 semanas. En cuanto a la experiencia de la radiocirugía, vamos a empezar a tocar unos casos clínicos del Cleveland Clinic y de Pittsburgh, que son 2 centros que yo he visitado para entrenamientos en radiocirugía, y me parecieron interesantes sus casos y vamos a intentar repasarlos rápidamente. Es un paciente, es un grupo de pacientes, tenían 7 pacientes con edades cercanas a los 20 años, de los cuales 4 fueron hombres, 3 fueron mujeres. La histología eran Ewings y osteosarcoma. La mediana de seguimiento fueron 11 meses. La dosis mediana fueron 35 Grays en 5 fracciones, tuvieron 3 fallas locales, no tenían toxicidad aguda grado 3 y tuvieron una toxicidad grado 3 tardía, que fue una enteritis por radiación. La técnica pues era la ideal, el objetivo era un control local duradero, utilizando el protocolo de la RTOGel 0631 en lesiones cercanas a la columna. En este caso obviamente se protege la médula espinal, se hace un contorneo de la médula para que el robot distribuya la radiación de una forma amigable sin que genere lesiones a nivel de la médula. Estos son los 11 pacientes y simplemente resaltar que en donde tuvieron fallas locales eran pacientes que tenían lesiones paraespinales o una masa posterior. Fueron un Ewing y 2 osteosarcomas. El número de fracciones oscilaba entre 3 y 5 fracciones y algunos pacientes también hicieron quimioterapia. Hicieron doxorubicina denosumab, pazopanib auranofin, también utilizaban rapamicin y algunos pacientes hicieron radio 223 y sorafenib. Este es un paciente de 20 años con Ewing recurrente, 18 meses después de radioterapia convencional. Inicialmente lo habían tratado 45 Grays en 25 fracciones,
Esta era la lesión previa a la radiocirugía. Se intentó rescatar con 18 Grays con terapia ICE concomitante seguida por gencitabina y docetaxel. Si se analiza, la falla fue directamente dentro del campo de tratamiento de radioterapia externa previa. Este paciente tuvo muy buen resultado en cuanto al control local se refiere y solamente pues, presentó una toxicidad grado 3 a los 4 meses por radiocirugía. Este es un paciente de 15 años con metástasis de osteosarcoma en fémur y en pulmón, tratado con quimio, le hicieron MAP y cirugía de salvamento de extremidad. 3 años después presenta una metástasis sacra, que se puede ver acá, que se rescató con radiocirugía, le hicieron 35 Grays en 5 fracciones, con restricciones al plexo sacro. Esta fue la toxicidad 2 semanas después a nivel de la piel, una radiodermitis grado 2, y 5 meses después se ve un PET con una imagen que no es hipercaptante. Esto es importante que vayamos adecuándonos a los cambios de la radiocirugía. Cuando hacemos radiocirugía extracraneal en pulmón o en hueso, inicialmente podemos llegar a tener un incremento de la lesión por un proceso inflamatorio, pero no es una progresión local, simplemente es una inflamación por el tratamiento y realmente los cambios los vamos a empezar a ver 6 meses después. Incluso la desaparición de la lesión no la encontramos sino hasta después del primer año de finalizado el procedimiento. Esta es una falla marginal en L4, L5 sobre una región previamente tratada y se rescató con 30 Grays en 3 fracciones. A los 18 meses el paciente no tenía recurrencia local de la enfermedad. Este es un paciente que ha hecho una metástasis a pulmón, paciente de 15 años, con una metástasis de osteosarcoma a pulmón detectada por PET. Ya había hecho varias toracotomías previas y bueno, pues nada, aquí un poco se enfocaba ya en su vida escolar y en la quimioterapia, cambió de Doxil a Pazopanib. Este es el PET 5 meses después del rescate con radiocirugía, se le hicieron 5 fracciones de 10 Grays. Y aquí que podemos ver simplemente una inflamación posterior a radiocirugía, pero no hay avidez en el PET. Lo que quiere decir es que aquí ya no hay enfermedad tumoral. Entonces, tener en cuenta que cuando hacemos radiocirugía en pulmón, vamos a tener este tipo de lesiones residuales que van a empezar a desaparecer después del primer año y no son recaídas locales, son cambios inducidos por radiocirugía. Acá una radiocirugía ósea en calota en un paciente con una metástasis de Ewing que estaba en un ensayo de vacuna y progresó. Vemos la lesión claramente definida en la región occipital, se le hizo una radiocirugía de 30 Grays en 4 fracciones y esta es la imagen 2 meses posterior a la radiocirugía y 11 meses posterior a la radiocirugía con una respuesta sorprendente. Entonces, lecciones aprendidas en cuanto a radiocirugía extracraneal en pediatría. Tenemos retos en esta población. ¿Qué va a pasar con las múltiples terapias previas del paciente? ¿Nos van a afectar o no nos van a afectar los resultados? La enfermedad oligometastásica en pediatría realmente es rara, no nos llega, no sé dónde están los pacientes, no sé si la progresión es tan rápida que quizás no alcanzamos a detectarla, pero no es usual, no al menos en la práctica clínica. Es posible alcanzar un control local duradero con radiocirugía extracraneal y hay que tenerlo claro. No conocemos una SBRT ideal, no sabemos cuáles son las dosis ideales, los fraccionamientos ideales, esto nos lo tendrán que enseñar los estudios prospectivos que están en marcha. Los pacientes, desde luego, toleran mucho mejor la radiocirugía siempre que seamos conscientes de la terapia concurrente a la que le estamos sometiendo. En resumen, radiocirugía intracraneal y extracraneal pediátrica es una evidencia retrospectiva que demuestra la utilidad en niños. En cuanto a radiocirugía intracraneal, tumores cerebrales primarios, tumores benignos y malformaciones arteriovenosas, la radiocirugía es una buena alternativa. En cuanto a radiocirugía extracraneal en sarcoma metastásico, está mostrando su valía. Tiene un buen control local y una respuesta en imagen duradera. Se requieren estudios prospectivos para que nos den guías para las indicaciones, dosis y técnicas óptimas y entender el rol de la terapia sistémica y reducir la toxicidad de esta población. Muchas gracias.